Evangelio según San Lucas, del versículo 9, capítulo 9, disculpe, del 23 al 27. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, del verso 23 al 27. Si lo ha encontrado, nos ponemos de pie para dar lectura a la palabra del Señor. Dice así: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y en la de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. El Señor añada bendición a su palabra. Tome su asiento. Bueno, este texto de Lucas también lo podemos encontrar en Mateo y Marcos. Amén. Para que si usted quiere lo puede leer también en su hogar. Mientras profundizaba en la palabra del Señor durante esta semana, podía ver que era llamada a un reto y a una evaluación, a una autoevaluación de mis valores éticos, un reto a la santidad, un reto también a abandonar lo que yo quiero por un bien mayor y a darnos cuenta que la salvación tiene una estela que se ve y que estas son nuestras obras, nuestras acciones. Y quisiera en esta hora invitarle a un análisis. Así que le invito a sacar su lupa para que en esta tarde podamos analizar lo que el Señor nos quiere hablar en esta hora. Y así podamos ser confrontados y retados a subir nuestro nivel de vida cristiana por amor y fidelidad al Rey de Reyes. Amén. Amén. Lo primero que vamos a analizar es una particular invitación. Una particular invitación porque es una invitación que no parece invitación. En el capítulo 9 comienza relatando a Jesús que Jesús inviste a sus 12 discípulos. Los inviste con autoridad por sobre los demonios y para sanar enfermedades y luego los envía a predicar el reino. Así que estas son, ¿cierto?, las primeras prácticas, como decían nuestras hermanas cuando ellas partieron a su práctica, fueron también investidas, ¿cierto?, nuestras hermanas que estaban estudiando. Luego en el versículo 10 vemos la famosa convocatoria en donde fueron alimentados más de 5.000 personas, a contar de 5 panes y 2 pescados, donde quedaron 12 cestas, ¿cierto?, con resto, y eso significa que todos quedaron saciados, ¿verdad? Luego vemos desde el versículo 18 que Jesús dice que va a orar y también se sienta junto a sus discípulos y les pregunta: ¿quién dice la gente que yo soy? Y ahí sus discípulos, ¿cierto?, sus apóstoles le dicen, unos dicen que eres Elías, otros dicen que Juan. Y luego pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy? Donde Pedro se le revela, ¿cierto?, esa palabra que dice: tú eres el Cristo de Dios. Pero Jesús no les deja compartir con las demás personas, no les deja compartir esto todavía, y les sigue diciendo que era necesario que él padeciera, ¿cierto?, que fuera desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y les declara luego que va a morir y que va a resucitar al tercer día. Pero aquí es donde viene esta invitación. Dice, luego cuando todo esto vieron los milagros, ¿cierto?, y esta convocatoria, y cuando le habla a sus discípulos les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sí o no que es como controversial esta invitación? Pero la palabra querer en el contexto bíblico tiene que ver con decisión. Es decir, si decides venir y luego viene una orden, tienes que negarte a ti mismo. Y esta primera acción no es opcional ni es sugerente,
sino que es un imperativo, una imposición. Asumir que la decisión propia de seguirle es mi libre albedrío, ¿verdad? Yo voy, yo acepto ir. Pero luego esta palabra negarse significa que hasta ahí llegó mi libre albedrío. Ahora Él comienza a tomar dominio de mí. ¿Por qué? Porque los oyentes aceptan seguirle, porque la palabra negarse en su contexto significa no considerar, no prestar atención, rehusar. Es decir, una vez que decido seguir a Cristo, rechazo mi propia voluntad por hacer la suya. Y la segunda orden es tomar tu cruz, correspondiente a cada día. Para nosotros hablar de crucifixión en este tiempo tal vez no es tan impresionante, ¿cierto? Como lo que nosotros podemos ver en las películas en la Semana Santa, ¿verdad? Que ahí es como el único momento donde vemos a alguien crucificado. Pero Jesús les estaba hablando a los judíos que vivían en medio de los romanos, donde hablar de la cruz para ellos era lo que ya sabían que era. Ellos ya habían visto pasar a alguien que iba a ser crucificado en la cruz. Ellos sabían que la cruz tenía un lugar donde iba a llegar y esa persona tenía que morir. Entonces, esta propuesta que Jesús les dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, para ellos no es tan indiferente como lo puede ser hoy para nosotros. Podríamos hoy preguntarnos si en realidad Jesús quería o no quería que lo siguieran. Pero hay una reserva en este cuadro. Jesús dice, si alguien quiere venir en pos de mí. Y esto es, en el idioma original, opisó, que significa detrás de mí. Hay un eslogan de un instituto que se llama, o que dice, aprender haciendo, ¿verdad? Donde aquí te vamos a preparar, no te vamos a dar solo... no te vamos a decir solo cómo se hace, sino que te vamos a mostrar para que cuando llegues a trabajar no tengas miedo, ¿verdad? Pero Jesús no nos va a dejar. Jesús no nos va a dejar solo, no nos va a mandar solo, sino que Él nos va a acompañar. Por lo tanto, Cristo nos dice, sígueme, imítame. En otro lenguaje, quizás más de oficina, podríamos decir copy-paste. O más simple, haz tú lo mismo que yo. Si el versículo 23 lo leyéramos en un tono fuera de lugar, podríamos decir que Jesús dijo algo así. Si tú quieres seguirme, niégate a ti mismo para que hagas lo que yo quiero y debes estar dispuesto a ser humillado en cualquier momento. ¿Verdad? Que cuando leemos que dice esto de esta manera nos suena algo así. Pero esto es nada más equivocado y lejos del carácter de Cristo. Simplemente su llamado es franco. Culturalmente para nosotros este tipo de tono lo usamos cuando estamos molestos o queremos algo, ¿cierto?, rápido. Pero Cristo no era chileno. Simplemente su voz y su tono son simplemente sin dobleces. Y además, Él es el maestro que nos muestra cómo se hace. Su llamado no tiene letra chica y sin rodeos nos dice, si quieres seguirme, debes negarte a ti mismo y hacer mi voluntad como yo negué mi voluntad para hacer la de mi Padre. Y no te olvides de tomar tu cruz como yo voy a tomar mi cruz. Entonces Jesús se transforma en nuestro mapa, se transforma en el camino. Él vino del cielo y va al cielo, por lo tanto sigue en nuestro camino, ¿verdad? Él es el ejemplo. Nos dice, niégate a ti mismo como yo negué mi propia voluntad por la del Padre. ¿Qué nos dice Filipenses capítulo 2 del versículo 6 al 7? Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, es decir, de su misma esencia, como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente ¿a quién? Al Padre, hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino que muerte de cruz, la muerte histórica más atroz de la historia de la humanidad. Jesús nos invita a un camino de transformación
para que seamos perfectamente transformados, y para eso debemos entregar nuestra voluntad. La voluntad del hombre sin Cristo es perversa, ¿o no? Nuestra naturaleza es de continuo el mal, pero Él se perfecciona en nosotros cada día si decidimos hacer su voluntad. Tomar la cruz tiene que ver con esta vida que tenemos, que repercute para nuestra vida espiritual. La cruz me rinde mi naturaleza de pecado. La cruz es el instrumento que nos prepara para una vida en santidad. Porque quien cargaba una cruz por esas calles, ¿lo hacía para qué? Para morir en ella al final del camino, ¿verdad? Por tanto, esa cruz va de un camino a un camino de muerte para el hombre y la mujer natural. La cruz deja de ser un elemento histórico en aquel día y se transforma en un instrumento actual, en donde nosotros debemos dejar morir nuestro viejo hombre. Cada día, el mentiroso, el de pensamientos malos, él o la rencillosa, el que calumnia, el mentiroso, el que no tiene dominio propio. Si estamos aquí, es porque hemos decidido seguirle. Por tanto, la cruz para nosotros esta noche no es optativa, es parte del Evangelio, es parte de lo que elegí cuando decidí seguir a Cristo. El versículo 23 dice, toma tu cruz cada día, pero esto no significa que es a mi manera, ni que es hoy día sí, y que mañana no, y que tal vez pasado quizás, sino que cada día es una frase de descanso. Es una frase en donde el Señor nos dice, no te afanes por mañana. Cada día trae su propio afán. Vamos paso a paso. Jesús es el que nos alienta. Él es el que está al control. Aférrate en esta hora a la cruz y deja que el Maestro perfeccione tu carácter por medio de su Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan y la cruz se pone pesada, pero los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Rinde tu vida hoy delante del Maestro con el fin de ser usado por Él para llevar el Evangelio, pero dignamente. Eso era lo que los apóstoles querían que los discípulos de Cristo llevaran dignamente el Evangelio. En segundo lugar, quisiera que analizáramos juntos un versus. Ustedes saben lo que es un versus, ¿cierto? Los hermanos saben lo que es un versus. Hay una pelea, ¿cierto? Tenemos un ring y hay dos contrincantes, ¿verdad? ¿De qué se trata esto? Dice, la invitación anterior, lo que nos dice, toma tu cruz y sígueme, desemboca en algo tanto o más provocativo, que es, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Verdad? Entonces vemos a Jesús ya no tan cercano al inicio de su carrera, sino ya más pegado casi al final de su carrera. Ya sus apóstoles por su orden comenzaron a salir solos a evangelizar y por ahí, ¿cierto? Habían otros también que andaban evangelizando y echando fuera demonios en su nombre. También en medio hay una multitud que les sigue y en estos versículos vemos que de esa multitud era necesario que se sumaran otros discípulos que quisieran compartir el evangelio, pero el costo no era barato, el costo era quizás su propia vida. La vida normal judía no era separada, la religiosa, de la vida cotidiana como tal vez nosotros podamos tener hoy en día, ¿verdad? Sino que el judaísmo era lo mismo, su vida religiosa era constante, no era algo ocasional ni una convención de Shabbat los sábados, sino que el judaísmo era su norma de vida y la Torá y los profetas eran la ley del pueblo y la enseñanza era
que debían cumplir la ley a cabalidad, y eso implicaba también para ese tiempo todas las interpretaciones rabínicas que tanto pesaban sobre el pueblo. Es decir, había un mensaje y además los rabinos, ¿cierto?, analizando, sumaban más peso sobre las personas. Entonces, también sabían ellos que vendría el Mesías como rey vencedor, que los salvaría del yugo romano en ese tiempo. Pero Jesús no encajaba en la descripción de rey que ellos estaban esperando. Por esto para ellos era ofensivo que Jesús se hiciera llamar el Cristo, el Hijo de Dios, y esto sería uno de los elementos que usarían en su contra para hacerle morir en la cruz. Por esta razón debe dejar establecido un grupo de valientes que comprendieran que la verdad del reino debía ser compartida a una costa de su propia vida. Jesús insta a sus seguidores a mirar el evangelio como un acto de ganar, ganar o perder, perder. ¿Sí o no? No hay nada más, todo o nada. Y nuevamente vemos este sin doblez de Cristo. O sea, así es. Alguien más actual tal vez podría decir, los más jóvenes, pero ¿por qué no hizo más atractivo este llamado? ¿Cierto? Pero Jesús no podía considerar esto, porque sabía que los opositores al evangelio serían implacables con él dentro de un tiempo y con mayor razón con sus seguidores. Y esta propuesta por eso es tensa, pues el que desea proteger su vida y sus bienes y mantener su actual estatus perderá su alma, y el que aceptara el desafío de seguirle perdería literalmente su preciada vida, pero ganaría la eternidad. Había un juego que mis hijas comenzaron a tener con sus primas cuando eran chicas. Y ellas, la Nisi con sus primas estaban jugando y ya la habían ganado varias veces. Entonces ya la Nisi se aburrió de perder. Entonces volvió a perder. Pero entonces ella dijo, no, yo no perdí, porque el que pierde gana. ¡Qué vale escoba! Ya eran todas las chicas discutiendo. Pero ella logró ver el ganar desde otra perspectiva. Así es como Cristo quiere que miremos ahora también la perspectiva del perder, entre comillas. Quisiera preguntar, ¿cuántos estarían dispuestos a invertir poco y ganar harto? Los emprendedores aquí, Pero la pregunta de Cristo es, ¿cuántos estamos dispuestos a sacrificar aún nuestra propia vida y voluntad por la eternidad? Y probablemente digamos, lo pensaré. Y tal vez, después de lo que acabo de decir, algún ávido oyente en la congregación pueda decir, ¿pero acaso la salvación no es por gracia? Y sin querer andar mucho en esto, porque nos pasamos a otro tema, quiero decirles que absolutamente sí, la salvación es por gracia. ¿Dónde vemos la gracia en acción? Cuando vemos a Cristo en la cruz. ¿Con quién estaba Jesús? Con dos asesinos, dos ladrones, ¿verdad? Y ellos estaban, dice, bajo justicia en ese lugar. Pero uno de ellos reconoció que Jesús era inocente y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahí vemos la gracia en acción. Este hombre no hizo absolutamente nada y ganó la salvación porque puso su fe en Cristo. Pero la salvación, es decir, la salvación no se paga, no se compra, no se merece, no se hereda, eso todos lo sabemos. Solamente es por nuestra fe puesta en Cristo. Pero aceptar seguirle demanda entregar nuestra voluntad. ¿A quién? Demanda entregar nuestra voluntad a Él, como los primeros versículos que hemos leído. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué pasa con los que confiesan al Señor y tienen dones, pero no han rendido su voluntad al Señor? Dice Mateo 7:21. Y esto es duro. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y continúa, dice, muchos me dirán en aquel día, el día del juicio,
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Estas personas acaso no son como nosotros? Porque si están profetizando, pertenecen al grupo, ¿verdad? Entonces ellos dicen, Señor, Señor, ¿no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos milagros? ¿Y qué les va a decir el Señor? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. La Biblia habla de la fe y las obras. Dice que la fe sin obra es muerta, pues la salvación es por nuestra fe en Cristo y las obras son la muestra de que estamos rendidos a Él. Soy de Cristo cuando mis acciones están acorde a Cristo y en línea con la palabra de Dios. A Pedro le dijeron, hey, tú hablas como Él. Y aunque en aquella ocasión no pudo evitar negarle, ¿cierto? Aún así también reflejó a Cristo porque hubo arrepentimiento. Porque aún así cuando nos equivocamos, logramos reflejar a Cristo si hay arrepentimiento en nosotros. Querido hermano, yo quiero preguntarte, ¿cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo la esposa trata al esposo? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Reflejamos a Cristo en nuestra familia? ¿El joven vive una vida recta con sus pensamientos que son de bien? ¿Reflejan nuestras acciones a Cristo? La vida cristiana no es una vida separada entre mis días de universidad, de trabajo y los días que yo vengo a la iglesia. No es un traje que nos compramos en una tienda para que nos vean vestidos de evangélicos, porque va a llegar el día en que nos paremos frente al Rey de Reyes. ¿Y qué va a decir Él? ¿Nos va a decir bienvenidos o no los conozco? ¿Podemos comenzar a sentir el peso de ser un cristiano? ¿Podemos comenzar a notar que no es solo venir a la iglesia, sino es una vida, un modo de vida, como yo me expreso, como yo soy en todas partes? Y esta es una tensa decisión, porque pierdo o gano. Notemos que nuestras malas acciones y mal proceder afectan y fracturan la relación que otros pueden querer tener con Cristo. Ir a la iglesia, puede decir alguien, para ser como mi vecina, para ser como mi tía, mi prima, mi amiga. No, gracias. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto cuando le hemos hablado a alguien? Entonces nuestras acciones tienen que reflejar a Cristo. Tienen que reflejar a Cristo. Ahí es donde está la importancia del testimonio y el valor del carácter. La boca y nuestros sentidos y voluntad sometidos a Cristo. Mi voluntad a cambio de la suya. Mi carácter a cambio del suyo. Mi vida a cambio de la suya. Y mi rendición para que Él crezca en mí. Mis deseos por los suyos. Cada día de nuestra vida. ¿De qué nos sirve ganar al mundo si vamos a perder nuestra alma? Entonces, esta noche analicemos nuestro caminar. Que el Señor nos bendiga. Muchas veces enseñamos y no practicamos. La palabra es para otros, pero no, es para mí primero. ¿Sí o no que es dulce cuando alguien es de un carácter apacible? Cuando esa persona sabe escuchar, cuando siempre tiene algo bueno que decir. ¿Sí o no? Cuando esa persona dice a lo mejor alguna frase de la Biblia sin decir que está en la Biblia. Qué agradable va a ser cuando esa persona hable de Cristo y sea oída. Pero qué triste será para los que gustan aparentar cuando la estela de su diario vivir se oponga a todo lo que predican. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos del carácter apacible o somos la otra? Nos debemos resonar. Debemos estar llenos del Señor. Y en tercer lugar, no estoy terminando, así que no se anime. En tercer lugar, quisiera que analizáramos las credenciales
Y aquí vamos a analizar solo dos. ¿De quién es el que nos hace este llamado? ¿Quién es el que nos vino a confrontar en esta noche? ¿Quién es el que se puede parar y decir, a ver, el que quiere seguirme, ¿por qué yo tendría que seguir a alguien primero? ¿Verdad? ¿Por qué yo seguiría a alguien? ¿Y por qué parece con esa importancia? Y ahora lo vamos a ver. El versículo 26 nos habla de un término que es el Hijo del Hombre. En este versículo Jesús se nombra en tercera persona, ¿verdad? Y dice que el que se avergüence de mí, el Hijo del Hombre también se avergonzará. Este término también lo encontramos en Mateo 8:18. Dice que habían unos que querían seguirle y él les dijo, entre otras cosas, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Hablando de sí mismo. Encontramos este término mayormente en el Antiguo Testamento, cuando Dios les habla y dice, Hijo de hombre, ¿cierto? Cuando le habla a los profetas, dile a mi pueblo. Y este Hijo del Hombre habla de la fragilidad del hombre. Por lo tanto, no está hablando de Cristo, porque cuando habla de Cristo, estamos hablando de lo que dice Daniel 7:13. Y dice así, miraba yo en una visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, el cual simboliza al Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio y gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Su reino es uno que nunca será destruido. Por tanto, cuando Cristo se refiere a sí mismo como Hijo del Hombre, afirma ser el Mesías, el Hijo de Dios. Y esta figura en Daniel de un Hijo de Hombre habla de alguien de apariencia humana. Y hoy, con el conocimiento más pleno de lo que tenemos nosotros aquí en la palabra del Señor, podemos ver que Cristo se encarnó, murió, resucitó y ascendió al cielo con un cuerpo ya glorificado. Por eso que le llaman que es la primicia de los muertos, porque Cristo es el primero que resucitó de los muertos con un cuerpo ya glorificado. Continuamos el versículo 27. Dice, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Ya sabemos que tenemos un primer nombre que es el Hijo del Hombre. Amén. El Mesías prometido. Y ahora, ¿cómo encontramos? Porque esta es una credencial que vamos a tener que analizar. Estamos analizando. Y esta es una maravillosa profecía a corto plazo, porque se cumple luego, para los discípulos, en el monte de la transfiguración. Cuando Cristo estaba junto a Pedro, Juan y Jacobo en el monte, donde dice que aparece Moisés y ¿quién más? Elías. Dicen los que estaban con él, que eran Pedro, Juan y Jacobo, dicen que su rostro sufrió una transformación. ¿Qué pasó? Que Jesús de pronto se dejó ver con su apariencia de Dios, ¿verdad? En Cristo sucede una transformación física que los deja perplejos, asustados, que dice que ni siquiera sabían lo que hablaban. Los evangelios sinópticos mencionan este relato, pero durante la semana yo llamé a 2 de los que estuvieron ahí y quisieron venir a contarnos su propio relato. Y aquí está Juan, que quiso contarnos su propio relato de lo que él vio en aquella tarde. Juan 1:14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y saben qué? Pedro también nos mandó una carta y nos dijo en 2 de Pedro 1:16-18, dijo, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas,
sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, y les fue enviada desde el cielo desde la magnífica gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Gloria a Dios. O sea, el que nos está llamando hoy día a arreglar nuestra manera de vida es el Señor de señores. Estos 3 hombres pudieron contemplar la forma visible de Cristo como Dios. ¿Quién puede quedar indiferente ante quien te llama en esta noche? La transfiguración no solo era para que vieran la gloria de Cristo, sino también anunciaba la muerte de Cristo. Y más adelante en nuestro versículo que estamos leyendo dice que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y en la tierra comienza ya a establecerse con la llegada de Cristo. Y ellos pronto se van a dar cuenta, pues los evangelios relatan que en esta escena de la transfiguración hablaban de la partida de Jesús a Jerusalén. ¿Y qué va a suceder en Jerusalén? Cristo será crucificado, pero también ocurrirá algo después de 3 días. ¿Qué va a suceder? La resurrección. Por lo tanto, el reino de Dios pronto va a sentarse con la iglesia. Lo que acabamos de leer, la verdad, hermano, no era IA. No era algo irreal ni una visión. Era la realidad Full HD. Esto es parte de la historia del cristianismo y una de las razones por las que quienes fueron llamados a entregar su vida a Cristo nunca dieron pie atrás. Las credenciales del que tú sigues son las del Hijo del Hombre, al que todo le fue dado y todo fue puesto a su disposición, al que es exaltado, al que se mostró glorificado antes de su muerte y después de su muerte. El Mesías prometido nos dice: si te avergüenzas de mí y mi palabra, yo me avergonzaré de ti el día en que vuelva en gloria. ¿Qué sacarás con proteger tu vida si al final de todos modos vas a morir? Pero vas a perder la eternidad. Pero el que acepta mis condiciones tendrá entonces vida eterna. Tal vez quienes hoy vemos renunciar, tal vez nuestros ejemplos de lo que hoy hablamos como una renuncia de nuestra vida, ¿cierto? Como lo que habla literalmente la palabra del Señor, es lo que hablábamos al inicio cuando orábamos por nuestros hermanos misioneros. Nuestros hermanos misioneros, ¿verdad? Que son como este ejemplo, esto de que tomo mi vida y la pongo a disposición del Señor porque van a lugares donde el evangelio está prohibido, hermano. Ir a predicar a esos lugares de kamikaze, hermano, va dispuesto a morir. Y vemos, ¿cierto?, la fidelidad de nuestros hermanos en esto de entregar su vida. Pero para los que quizás no tenemos este don de las misiones, tal vez no podemos demostrar de esta manera que hemos puesto nuestra vida a disposición del Señor. Pero ¿saben qué? Nuestros actos hablan por nosotros. Nuestros frutos podemos analizar nuestros frutos. Porque si bien estamos llamados a edificarnos unos a otros, primero estamos llamados a mirarnos adentro. ¿Es mi interior un esclavo de Cristo? ¿Refleja nuestro exterior a alguien que ha decidido negarse a sí mismo? Quisiera invitarles, después de esto que hemos analizado, a sacar conclusiones. Que el Señor nos ayude. Primero, tenemos una particular invitación. Si quieres seguirme, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Es decir, seguir a Cristo y entregar mi carácter para ser perfeccionado por su mano como símbolo de que reconocemos que somos pecadores, pero perfectibles en Él.
también renunciar a nuestra propia voluntad y deseo en obediencia, menguar yo, pero que Él crezca, siguiendo el mismo camino de obediencia que Cristo al Padre. Nuestro segundo análisis, un lugar, un versus entre ser o no ser. Esto cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones y ver esta tensa decisión personal de cuánto se gana o cuánto se pierde sirviendo a Cristo. En un tercer lugar, las credenciales maravillosas del que nos llama, del que nos está hablando también hoy y nos confronta. El Hijo del Hombre, al que le fue dado dominio y potestad sobre todo reino, nación y lengua, al dueño del mundo, de todo lo que existe dentro y fuera de él, para quién y por quién fueron todas las cosas y en quien todo se sustenta. El Dios encarnado que permitió que simples mortales vieran su gloria y su radiante hermosura, el único capaz de complacer al Padre eterno por ser de su misma esencia y sustancia, el gran Redentor y sus perfecciones plasmables y comprobables, porque no es un Dios mitológico. Dios no es un sueño ni un ideal a seguir. No hay quien pueda callar la voz de más de 500 testigos que le vieron en ascenso, ni callaron la voz de esos 3 que vieron su transfiguración. Su palabra jamás fracasará, ni se ahogará en los mares tormentosos. Él no es un pájaro llamado Fénix porque no ha estado ni un poco derrotado jamás. Él es el dueño de todo, del cielo y del Hades. Él es quien pronto aniquilará la muerte y la cual ya quedó derrotada frente a los santos con su resurrección. El que cuando ascendió llevó cautiva la cautividad. El gran yo soy. Él es quien hoy te dice, si quieres seguirme, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Y si no quieres seguirme, pues bien, ahí está la eternidad. Puedes llegar un día a la muerte y si como ya has escogido, como estás a punto de escoger, va a repercutir para vida o para muerte. Si te avergüenzas de mí, dice el Señor, yo me avergonzaré de ti un día cuando vuelva en gloria. Pero ¿sabe mi hermano? Aún no es el día del Señor. Aún la puerta está abierta para venir. Para todo aquel que decida rendir su vida. Y tal vez pareciera que todos los aquí presentes hemos rendido nuestra vida. Pero muchas veces nos damos cuenta que solamente hemos aceptado un llamado, pero nuestra vida aún sigue siendo de mi dominio propio. Esto que el Señor nos llama es a una perfección en Él, a entregar lo que nosotros somos. Durante estos días de campañas de campañas electorales, hoy escuchamos mucho esto que tú eres de derecha, tú eres de izquierda, tú eres de centro, ¿cierto? Y los conocemos por las expresiones que usan, ¿verdad? Yo quisiera preguntarles si ustedes creen que sus vecinos podrían reconocer como su casa o a ustedes como el cristiano de la calle. ¿Podrían ellos notar siquiera que nuestras actitudes son diferentes a las comunes? ¿Podrías ser tú alguien a quien busquen sus vecinos cuando necesiten orar, cuando necesiten que alguien ore por ellos? En la televisión vemos novelas turcas, ¿cierto?, hablando de Alá. Nos hablan los coreanos de los infiernos y no sé qué más. Y las prácticas de yoga nos hablan de reencarnación. Y comenzamos a adoptar palabras como karma y los chakras y el perro gato y el saludo al sol y tanta cosa. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir, yo soy cristiano, y describir con claridad lo que cree? Fíjense que yo he hecho esta pregunta a varias personas y algunos me dicen, porque me gusta. No saben describir el cristianismo, no saben describir lo que creen. Nosotros tenemos noción de muchas cosas, pero ¿puedes tú describir en qué crees? Nuestra vida cristiana pasa desapercibida en el trabajo.
En la casa estamos donde hablan de los hermanos. A veces sí. Pero ¿sabe qué? Esas actitudes cuando nos redargüyen, está bien, porque estamos llamados a arrepentirnos todavía. Nosotros vemos y podríamos seguir haciéndonos tantas preguntas, si somos o no confiables. Tal vez somos los que evadimos impuestos. Tal vez somos los injustos. A lo mejor una vez, pero a lo mejor se nos está haciendo un hábito. ¿Qué escuchamos en nuestras músicas? ¿Contradice esta música nuestros principios? Y no digo que no se pueda escuchar otra cosa, sino hablo del hábito que se transforma luego en algo que ya no para, ¿verdad? El Señor nos bendiga. Queridos jóvenes, el mundo necesita jóvenes con principios bíblicos. El mundo necesita jóvenes que respeten a sus padres, jóvenes que sean trabajadores, jóvenes que estén prestos a hablarle a sus pares. El mundo necesita jóvenes que quieran interceder por sus compañeros de curso y de trabajo. El Señor nos ayude. No siempre a lo mejor vamos a tener la oportunidad de orar frente a un curso. A veces sí se nos da la oportunidad. Nunca se avergüence cuando alguien le diga, ven a orar por tu curso o por tus compañeros. A veces en las clases de religión, y aún en la clase de religión a veces nos da vergüenza. Ármese de valor. El mundo necesita. ¿Saben qué? Cristo no necesita votos, ni que vengamos. El que necesita es el mundo. El mundo necesita esta cura. El mundo necesita cristianos con ética. Y sí, el mundo necesita que intercedan las familias y que las familias abracen la palabra de Cristo. Necesita esposos amantes de sus esposas, esposas que amen a sus esposos y respeten su liderazgo. El mundo necesita padres que llenen a sus hijos de la palabra de Dios y luego los envíen como flechas al mundo, porque tus hijos van a hablar lo que esté en su corazón, al igual que nosotros. Es importante también cómo somos. La única forma de llenar algo que está ocupado es vaciando su contenido y poner uno nuevo. Cristo quiere poner algo nuevo en nosotros, porque las almas se pierden y no podemos ir a rescatarlas en su nombre si en nosotros no está el remedio. Cristo quiere que seamos portadores de la verdad que liberta, del amor que sana, del amor que perdona, del arrepentimiento que reconoce su falta, del que quiere sanar nuestros ojos para que logremos distinguir al amado entre la multitud. No puede un ciego guiar a otro ciego. El Señor quiere perfeccionarte. ¿Y sabes? Vas a ser recompensado por esto. Nuestro enemigo no lo vemos. Nuestro enemigo no es mi amigo ni la vecina. Nuestro enemigo es espiritual. Y no podremos distinguirlos con ojos carnales, sino con su espíritu. No peleamos en las redes sociales, sino que hacemos intercesión. Tenemos investidura para luchar contra el diablo y sus huestes y también contra nuestro propio pecado. No es solo para allá, sino también hacia acá. Debemos combatir nuestro pecado. Creo fielmente que el Espíritu Santo estará dispuesto a acompañar con poder y señales a quien decida con de nuevo hablar la palabra del Señor sin temor. Y la verdad, mi hermano, es que llevo varios días siendo confrontada mientras estudiaba esta palabra, sintiéndome tal vez reprobada. Porque a veces pasamos al lado de alguien, cada vez vamos caminando con personas, nos vamos en el colectivo 15, 20 minutos con alguien y no le hablamos de Cristo. Y el hombre es como la flor, que en la mañana está y en la mañana no. No nos avergoncemos de compartir la palabra del Señor.
No nos avergoncemos de hablar de Cristo. Todo lo que hemos visto hoy, que sea un análisis que nosotros nos llevemos y comencemos a compartir el Evangelio. Porque este mundo se muere y el Señor quiere poner en ti la cura que cura el mundo. Somos los portadores, somos los embajadores, somos los que tenemos que estar disponibles, somos los que tenemos que reflejar una luz, no esconderla. Buscaba que era un almud, porque la Biblia nos dice que no podemos esconder la luz debajo de un almud y el almud es una caja. No estamos llamados a esconder esa luz, sino a brillar en la oscuridad. ¿Sabe lo que es brillar en la oscuridad? Yo vivo en una zona de parcela y es oscuro, oscuro, oscuro el camino. Pero de pronto pasamos por alguna casa donde hay una luz y es lo único que se ve. Así tenemos que ser, lumbreras en la oscuridad, dispuestos a sacrificarnos. Tal vez aquí en nuestro país aún no tenemos oposición, pero ¿qué nos hablaba nuestro hermano? ¿Qué está pasando? ¿Ustedes creen que siempre vamos a tener la libertad de compartir el Evangelio? ¿Y qué va a pasar cuando no tengamos esa libertad? ¿Qué va a pasar cuando en los colegios ya se quite la religión? Ahí recién vamos a empezar a reaccionar. Es tiempo de reaccionar. Es tiempo que, ¿sabe qué? Que empecemos a hablar Biblia. Es tiempo que empecemos a escudriñar la palabra del Señor. Es tiempo que sepamos de qué se trata ser evangélico. No es solo gritar aleluya y venir a cantar. Es hacer. Es hacer. Yo aprendo de mi maestro y hago lo que él hace. Eso es el evangelio. Hoy día en la mañana yo dije, gracias Señor, y retomo mi compromiso contigo. No es fácil, pero el Espíritu Santo nos va a guiar, porque no estamos solos. El Señor se fue y dijo que nos dejaba el Consolador, el Espíritu Santo, que nos va a guiar ¿a dónde? A toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo es el que nos muestra a Cristo. Por lo tanto, sigámosle. Si hay algo que nos cuesta, me cuesta, Señor, no dejar esto. Me cuesta esto, pero tenemos que reconocerlo para que Él nos pueda ayudar. Tenemos que confesar con nuestra boca para que haya arrepentimiento y pueda haber sanidad de esa herida que el pecado comienza a hacer en nosotros. Y pensaba en un coro que quisiera que pudiéramos cantar con entendimiento. Los que en esta noche también, o en esta tarde también, decidan atender el llamado del gran Señor. No quisiera que cantáramos con instrumento. Y quisiera que se quedara sentado y que fuera poniéndose de pie a medida que usted decida. Que el Señor nos bendiga. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo
vuelvo atrás. El Señor bendiga a estos valientes esta noche. Hay una iglesia dispuesta a evangelizar. El Espíritu Santo nos dará las formas y el tiempo para predicar y evangelizar. Prepárese, preparémonos con la palabra del Señor. El Señor te bendiga, iglesia. Para el Señor que vive sea toda honra y toda gloria. Le invito a glorificar al Señor.